Evangelio según San Lucas. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, le preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron, nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hola amigos y amigas, nos damos cuenta de que la duda es el combustible de la fe. La crisis es necesaria para purificar, tamizar nuestro creer, a fin de que permanezca solo aquello que realmente cuenta. Deberemos tener miedo de quien dice que nunca tuvo crisis, que nunca tuvo dudas. Normalmente detrás de todo esto hay un cierto fanatismo. Los 2 discípulos del Evangelio de hoy, los discípulos de Emaús, después de vivir el entusiasmo de haber estado con Jesús, hacen un camino de retorno con el rostro entristecido. Jesús ha sido asesinado. Lo único que les queda es ir a consolarse en el pasado. Emaús era el lugar donde Israel, muchos años atrás, había obtenido una importante victoria sobre sus enemigos. Y esto es una experiencia psicológica que sucede siempre: refugiarse en el pasado para alivianar el presente.
A estos peregrinos de la desesperación Jesús les pregunta, ¿no era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Es que se entra en la gloria, es decir, en la plenitud del ser, en la vida resucitada, en la felicidad, solo a través del sufrimiento, del dolor que deriva de haber amado hasta el final. No se resucita porque se muere, sino porque se ama. Y la muerte de Jesús es la consecuencia última del amor. Al fin y al cabo, lo único que permanece es la capacidad de amar, de vivir lo que nos pasa, envolviéndolo con, podríamos decir, la benevolencia y la firme decisión de no responder al mal con el mal. El Evangelio de hoy es un Evangelio escrito por Lucas. ¿Quién era Lucas? Un médico de Antioquía que se convirtió unos años después de la Pascua y luego se establece en Filipo. Lucas compone el relato de los discípulos de Emaús. ¿Para qué? Para responder a los interrogantes que tiene la comunidad destinataria de su Evangelio. Lucas escribe en un tiempo de crisis en la comunidad. Es en el tiempo en el cual Domiciano, quien persigue a los cristianos, aunque no de modo cruento, cruel aún, pero sí discriminando a los cristianos, sufren abusos estos cristianos. Y entonces, ¿qué sucede? Los cristianos dejan las comunidades, vuelven a sus cosas y a sus casas. Claro, pasaron ya 60 años de la Pascua y entonces comienza ya el cansancio. Los que habían conocido a Jesús ya habían muerto. Y entonces, ¿qué sucede? Lucas, que escribe hacia los años 85, 90, nos lleva a hacernos estas preguntas. ¿Cómo hacer la experiencia del resucitado? Diríamos, aquella pregunta a la cual quiere responder Lucas con su evangelio a su comunidad, nos tenemos que hacer también nosotros. ¿Cómo hacer la experiencia del resucitado? También es, diríamos, su experiencia personal la que quiere transmitir Lucas. Él nunca vio a Jesús. Aparecen estos dos discípulos, Cleofás y el otro discípulo. En realidad, este otro discípulo es Lucas, el mismo, y su comunidad, y nosotros. ¿Y cómo estaban estos discípulos? Con la cara larga, desilusionados, con el rostro triste. Es el vacío de quien ya no espera. Y dice el texto que cuestionaban y discutían. Podríamos decir que se habrían echado culpas entre ellos. Habían puesto su esperanza en la causa de Jesús. Y Jesús fue asesinado, Jesús fue crucificado. Por eso entonces están desilusionados, se alejan. Esta desilusión siempre existe en la comunidad cristiana como posibilidad. Francisco de Asís, al ver las debilidades de la iglesia, se quedó para transformarla. ¿Y cómo la transformó? Si nos damos cuenta de que Jesús camina con nosotros, entonces podemos quedarnos, podemos transformar. En cambio, si no nos damos cuenta de que Jesús está con nosotros, terminamos simplemente discutiendo y nada más. Cuando las cosas no van bien, ¿qué sucede? Se busca enseguida un culpable. ¿Cuántas personas hacen eso hoy en las comunidades cristianas? Se alejan de la iglesia, continúan acusando situaciones o personas que le han provocado algunas desilusiones. Sin embargo, tendremos que saber que podemos convertir las dificultades en oportunidades. Ese es el verdadero desafío. La crisis debe ser un motivo para el crecimiento. Les comparto un cuento que nos puede servir para pensar mejor lo que estamos diciendo. Un hombre encontró un capullo de mariposa y se lo llevó a casa para poder ver a la mariposa cuando saliera. Un día vio que había un pequeño orificio y entonces se sentó a observar por varias horas, mientras la mariposa luchaba por salir del capullo.
El hombre vio que forcejeaba duramente para poder pasar el cuerpo a través del pequeño orificio del capullo, hasta que llegó un momento en el que dejó de forcejear, pues aparentemente no progresaba en su intento y parecía que se había atascado. Entonces el hombre bondadosamente decidió ayudar a la mariposa y con una pequeña tijera cortó un lado del orificio del capullo para hacerlo más grande. Así por fin la mariposa pudo salir. Sin embargo, al salir tenía el cuerpo hinchado, unas alas pequeñas y dobladas. El hombre continuó observando, pues esperaba que en cualquier instante las alas se estirarían y crecería lo suficiente para soportar el cuerpo, que se contraería al reducirse la hinchazón. Ninguna de las dos situaciones sucedieron, y la mariposa solamente podía arrastrarse en círculos en su cuerpito hinchado y sus alas dobladas. Nunca pudo llegar a volar. Lo que el hombre en su bondad y apuro no entendió fue que la restricción de la apertura del capullo y la lucha de la mariposa por salir por el diminuto agujero era la forma en que la naturaleza forzaba los fluidos del cuerpo de la mariposa hacia las alas para que estuviesen grandes y fuertes para volar. La libertad y el volar solamente podrían llegar tras la lucha, y al privar a la mariposa de la lucha, también se le quitó su esencia. Los dos discípulos de Emaús, decimos, han cometido ciertos errores. Es que en realidad así estaban los discípulos o los cristianos de la comunidad de Lucas. Estos errores han sido, en primer lugar, haber abandonado la comunidad. Luego, no han verificado si la experiencia tenida por las mujeres que les habían contado lo que había sucedido habría podido iluminarles también a ellos. Ni siquiera han considerado que sus ideas sobre el Mesías triunfador podrían haber sido erróneas. Estos fueron algunos errores que tenían estos discípulos. Estos caminan y Jesús se acerca y camina con ellos. Jesús se acerca y entra en diálogo con ellos. Jesús no alza la voz, Jesús escucha. Y en todo caso, Jesús hace preguntas. Y ante estas preguntas de Jesús, los discípulos responden con cierta agresión, porque la agresión es un modo inadecuado de pedir ayuda. Tantas veces es eso la agresión. Y los discípulos en su diálogo con Jesús hacen su profesión de fe, pero una profesión de fe que termina en el sepulcro, no termina en el resucitado. Y de hecho es el reflejo del pensamiento de muchos cristianos de las comunidades de Lucas y de nuestras comunidades actualmente. No pueden ver al resucitado. Una admiración en todo caso por Jesús, por lo que ha hecho, una profesión de fe en sus obras, pero nada más que eso, no pueden ver al resucitado. Y luego entonces llegan a la casa y reconocen a Jesús. ¿Cuándo? Lo reconocen al partir el pan. Este gesto del partir el pan significa toda la historia de Jesús dada en bien de la humanidad, una vida donada por la humanidad. Este es el partir el pan. Si vencemos al mal a fuerza de bien, si vivimos partiéndonos por los demás como el pan, lo reconocieron al partir el pan, entonces comenzaremos a hacer la experiencia del resucitado aún en medio de las crisis más oscuras. Cuando no sentimos nada, cuando estamos habitados por una profunda duda. Antes de creer en Dios, se nos pide creer en el amor y en última instancia creer en el hombre. Y los discípulos que le dicen a Jesús: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Y él entró y se quedó con ellos. La invitación de los discípulos a quedarse con ellos encuentra eco en parte en Jesús solo en el signo del pan partido. En realidad Jesús se queda pero se va, se hace presente y se ausenta, desapareció de su vista. Se hace visible solo en el pan partido.
Hay presencia de Jesús solo en la medida que haya pan partido. El pan partido se hace fiesta eucarística, no un teatro sagrado, se hace fiesta eucarística cuando es expresión de una vida partida, repartida y compartida. Y el último elemento importante del pasaje, los discípulos de Emaús apenas han reconocido a Jesús, corren a anunciar su descubrimiento a los hermanos y con ellos proclaman su fe. Realmente ha resucitado el Señor. Corren a anunciar. Es que la fe se afianza solo cuando se la comparte. Hasta la próxima.